Hoy en nuestro segmento Consulta con el especialista vamos a hablar de un tema muy importante y se trata de esos problemas auditivos que se presentan en adultos mayores. Un tema que por supuesto vamos a abordar acá con el doctor Rodolfo Cervantes, quien es otorrinolaringólogo. Y a usted le invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales. Estamos ahí como Canal 10 Nicaragua y también tenemos nuestro número de WhatsApp para que perfectamente ahí nos deje sus preguntas. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros para hablar de un tema tan importante para nuestra salud. ¿Cómo está? Buenos días. Perfecto, iniciar, ¿verdad, doctor? Comenzando acerca de cuáles son estos problemas auditivos que se pueden presentar en las personas adultas mayores. Bueno, el principal problema auditivo que se presenta en los adultos mayores es la pérdida o disminución de la audición. Quiere decir que con la edad la agudeza auditiva se va deteriorando y va bajando el nivel de audición. Eso se llama presbiacusia, ese es el nombre que tiene en medicina, y generalmente tiene varios factores que pueden causarlo, y la pérdida auditiva o disminución auditiva esa está dada en que la persona no puede escuchar bien a su entorno próximo, otras personas que estén cercanas, y que también tenga dificultad para escuchar en un ambiente ruidoso. Si está en un ambiente que hay mucho ruido, ya no puede escuchar completamente bien. También las vocales, las consonantes, perdón, que tienen un tono agudo, no las escucha bien. Por eso en una frase determinada puede no entender completamente el contexto de la frase. En eso se traduce clínicamente. Esto se va presentando de manera gradual. Es posible que nosotros como posibles pacientes, ¿verdad?, que tengamos un problema auditivo a la tercera edad, nos demos cuenta de que efectivamente sí pudiésemos estar desarrollando la pérdida auditiva. Sí, cuando aparecen cualquiera de estos síntomas, que usted no escuche, la persona en cuestión no escuche en un ambiente ruidoso, o que tenga ya dificultad, o que ponga alto el volumen de la radio o de la televisión, ya se puede ir dando cuenta de que su audición se va deteriorando y que va disminuyendo. En algunas personas esto se acelera dependiendo de si la persona es hipertensa o si es diabética o tiene alguna otra condición médica, y también en personas que tienen tratamientos con antibióticos que le pueden causar lesiones en los oídos, y personas que tienen factores en los cuales el sistema inmunológico se deprime, o medicamentos tóxicos como las quimioterapias, por ejemplo, que pueden provocar este tipo de disminución. Estas enfermedades crónicas que usted menciona, como lo que es la hipertensión y la diabetes, que sabemos que persisten muchísimo en nuestro país, son factores de riesgo, algo que nos predispone a posiblemente ir perdiendo lo que es la audición en cuanto a las personas. ¿Es normal? Así es, estas dos enfermedades predisponen a un montón de cosas, y dentro de eso lo que estamos hablando hoy provoca un deterioro auditivo más acelerado, porque provocan cambios en la microcirculación del oído interno y dañan la célula ciliada del órgano auditivo. Entonces la audición disminuye, y también provocan lesiones en los nervios, como la diabetes más todavía. Perfecto. En cuanto a otras causas, ¿hay factores hereditarios que también nos pueden predisponer? Así es, hay factores genéticos hereditarios que se presentan si la persona tiene ascendencia con familiares que han tenido trastornos auditivos o disminución de la audición más acelerada que otros. Es un factor predisponente. Y también factores no hereditarios, como por ejemplo la exposición a ruidos constante es la causa fundamental. Hoy en día vivimos en un ambiente excesivamente ruidoso por todas partes, y eso conlleva a que el oído esté expuesto constantemente a una estimulación exagerada, aumentada, y eso conlleva a más daño que personas que no están expuestas a tanto ruido. Sabemos que hay actividades de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, que se lleva una metalúrgica, en una empresa donde se corte cerámica, entonces obviamente hay bastante ruido, exposición. Aunque estas personas protejan sus oídos, al final sí hay una repercusión. Puede haber una repercusión siempre, porque aunque te protejas, puede que siempre está expuesto, y en cualquier momento que se quiten. Además, no todas las personas están protegidas, y no todos los centros de trabajo tienen protección, y no todos los países exigen una protección. Entonces todo eso redunda en que si está expuesto a ruidos de manera considerable, mientras más tiempo de exposición y mientras más intenso es el sonido,
el daño es mayor. Músicos, por ejemplo, personas que trabajan o que van a bandas que retumban los sonidos muy fuertes, todo eso es un daño que se puede ver incluso en personas jóvenes. Hoy estamos hablando de adultos mayores, pero se puede ver en personas y en adolescentes, lo hemos visto también. Esto también obviamente, por ejemplo, hablando de la exposición a ruidos, como usted mencionaba, si hay otras actividades también, por ejemplo, las personas que trabajan, como usted mencionaba, en música, y por ejemplo, a veces nosotros tomamos la decisión de escucharnos la música, el volumen altísimo con los audífonos, entonces esto también, la exposición de mucho tiempo a este volumen alto, también nos pudiese ya a largo plazo provocar esta afectación en nuestro sentido del oído. Así es, con toda la razón. Las personas que tienen la costumbre de oír música, o que tienen que trabajar con audífonos tienen hasta un 20 o 30% más de peligro, de riesgo, en este caso, de tener pérdida y deterioro auditivo. Tenemos algunas consultas en nuestro número de WhatsApp para que perfectamente ahí usted nos pueda dejar su comentario. Dice, yo tuve un accidente de tránsito, dice que resultó en un trauma cráneoencefálico y debido a eso tuvo la pérdida del sistema auditivo en un oído izquierdo. Casi no logra escuchar, coincido entonces con su consulta si habría posibilidad de recuperación del sistema auditivo. Según lo que me han dicho a mí, es que es producto de la afectación del nervio de audición. Sí, exactamente, es una de las causas que no es la que estamos viendo hoy, pero el trauma cráneoencefálico, cuando provoca una lesión del nervio auditivo, provoca una pérdida auditiva. Si el nervio auditivo se dañó, la pérdida auditiva generalmente es irreversible. Que se les recomienda a estas personas que tienen que cuidar el oído sano y que además el oído que está afectado, si tienen alguna audición todavía en él, hay que cuidarlo también, hacer tratamiento con algún vasodilatador, y si la vida social está bien, la comunicación social está adecuada con la familia, con el entorno laboral y social, pues todo se queda ahí. Si no, puede usar un auxiliar auditivo en el oído que está afectado. ¿Pueden perderse lo que es la capacidad auditiva en ambos oídos, solamente en uno generalmente? Bueno, el tema que estamos hablando hoy, que es la presbiacusia, eso se ve en los dos oídos. Es parejo generalmente en los dos oídos. Cuando la persona ya tiene algún factor predisponente, como estas enfermedades que hemos visto, diabetes, hipertensión, o cuando está expuesto a ruido o algo de eso, ya se va a desequilibrar y va a ser más frecuente en un oído que el otro, o más intenso en un oído que en el otro. Tenemos otras consultas, nos escriben exactamente del departamento de Matagalpa agradeciendo este tema y gracias a ustedes por su sintonía. Nos dice que esta persona tuvo una parálisis facial Bell y dice que le ha quedado afectado el oído. ¿A esto a qué se debe? ¿Es posible que esto ocurra? Bueno, sí es posible que esto ocurra porque el nervio facial y el nervio auditivo están cerca uno del otro, pero es raro y debería revisarse y hacer tratamiento porque no tiene necesariamente que una parálisis facial de Bell dejar una pérdida auditiva. Habría que ver si hay algún otro factor que esté incidiendo en eso. Tenemos también acá otra persona que nos escribe y dice que tiene 37 años y constantemente se expone o tiene lo que son infección e inflamación de los oídos, bastante dolor. Entonces quieren saber si esto obviamente pudiese a largo plazo ser un causante para que pueda perder o bien pierda lo que es la capacidad auditiva. Bueno, sí, puede ser un factor porque es un factor ya local que las infecciones frecuentes hay que corregirlas y las infecciones del oído se tratan adecuadamente y se corrigen y se solucionan. Pero sí si provoca daño en el oído, el daño conlleva a una pérdida auditiva. Hay pérdidas auditivas sensoriales, que es la que estamos hablando hoy, y hay pérdidas de conducción, en la cual es producto de inflamaciones e infecciones en los oídos. Esta pérdida auditiva que estamos hablando, que es la hipoacusia sensorial en adultos mayores, da un síntoma fundamental, que es el tinnitus, que es el zumbido en el oído. El zumbido es una ilusión del sonido que solo lo siente la persona que está afectada. Pero cuando hay un tinnitus en un oído o en ambos, es porque el oído tiene una lesión, eso es casi 100%. En cuanto a, podemos tener también, por ejemplo, en el caso de algún tipo de mareo, es posible que esto también esté ligado a la pérdida auditiva, un poquito de desequilibrio, por así decirlo, ¿puede ocurrir también dentro de los síntomas? Ocurre también porque el cuadro clínico muchas veces, cuando el oído está afectado, la parte auditiva, la parte del equilibrio, que es la parte auditiva está unida íntimamente a la parte del equilibrio, y entonces si se afecta una se puede afectar la otra y viceversa. La parte auditiva es la parte coclear
y la parte de los conductos semicirculares es la que rige el equilibrio. Entonces están íntimamente relacionadas y muchas veces hay una pérdida auditiva y también hay un síndrome vertiginoso. Pero esto igualmente se puede tratar. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta de que sí hay un problema auditivo en uno de los oídos y nosotros, por ejemplo, usamos este equipo auxiliar que usted menciona para poder mejorar, ¿verdad? Y poder escuchar mejor. ¿Esto pudiese al final corregirse este tipo de síntomas? ¿Es algo que ya no debería de presentarse o siempre va a estar? Así es. Cuando una persona tiene una pérdida auditiva, no es llegar y decir, me voy a poner un auxiliar auditivo para escuchar mejor. Y si tiene vértigo, más todavía. Eso tiene que hacerse un chequeo, un estudio y buscar cuál es la causa de la pérdida auditiva. Porque si usted no quita la causa, usted puede ponerse un auxiliar auditivo y la audición puede seguir deteriorándose. Después necesita otro más potente y nunca terminas. Y si tienes otra causa y no se corrige, eso empeora la calidad de vida de la persona notablemente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar esto? Bueno, para evitar esto lo que se recomienda es, primero, personas mayores de 60 años deben hacerse un chequeo anual. Una vez al año, es muy práctico, muy sencillo, muy accesible para todo el mundo. Una vez al año hacerse un chequeo, medirse la audición y ver si tiene alguna enfermedad del oído tratable y punto. En las personas que están expuestas a ruidos, por el tipo de trabajo que tienen, deben hacerse un chequeo anual también, aunque no tengan 60 años. Y las personas que tengan pérdida auditiva notable, que lo noten ya, o que clínicamente sientan que tienen tinnitus, disminución de la audición, vértigo, esas personas tienen que hacerse una revisión también para ver cuál es la causa. Porque muchas veces el deterioro auditivo lleva a aislamiento, depresión, ansiedad, y problemas cognitivos en los adultos mayores porque debido a que no pueden escuchar bien y no pueden comunicarse bien. Hay que corregir estas causas y encauzar al paciente para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, una persona de 30 años que trabaja, que sigue en un lugar en el que sí está expuesto a mucho ruido y tal vez ya, por ejemplo, suspendió su trabajo en ese lugar y ahora un año después o meses después siente como que tiene un poco de dificultad para escuchar, igual esta persona debe acudir a la consulta, debe hacerse estos exámenes que usted manifiesta de manera anual o continua. Igual debe acudir a la consulta. Si no tiene ningún problema, no tiene que repetirse los exámenes anualmente, pero si tiene algún problema, tiene que darle cauce y darle seguimiento a eso para mejorar la calidad de vida y sobre todo en las personas jóvenes, mirando con luz larga hacia el futuro, porque si usted tiene 30 años y trabajó en un lugar donde se dañó el oído, eso usted tiene que corregirlo lo mejor posible y prevenir mucho, porque si no, cuando tenga 60 años, va a estar muy mal la audición. Hay centros de trabajo en los cuales, por norma, se hacen chequeos y hay otros en los que no, pero que también están expuestos a ruido, entonces ya cae en la decisión personal de cada cual de tratar de mejorar su calidad de vida. ¿Pero se puede corregir desde esa edad? Se puede corregir cuando es la detección temprana, igual que en muchas otras enfermedades, siempre ayuda a corregir el problema, más que si usted ya lo detecta cuando ya tiene una pérdida auditiva que es irreversible. Tenemos acá algunos comentarios. Buenos días, bendiciones. Dice que a él se le chorrean los oídos desde pequeño y que ya tiene 45 años y esto continúa manifestándose. ¿Esto a qué se debe? Bueno, primero, no debería haber sucedido esto, porque si se chorrean los oídos es porque tiene una infección. Y nadie debería tener una infección 20 o 30 años. Pues esto sí se corrige, las infecciones se curan, se tratan. Hay infecciones más fáciles de quitar, otras más moderadas y otras muy difíciles de quitar, pero la mayoría de las infecciones, el 90 y tanto % tienen solución. Les recomiendo que insista, que busque un especialista adecuado y que le vea los oídos, porque no tiene por qué estar chorreando los oídos con frecuencia. Algún problema hay ahí que no se ha solucionado. Tenemos otra consulta por acá, dice una persona que nos escribe de 46 años, dice que tiene un problema de 2 años ya en el oído izquierdo, dice que es un ruido como que si estuviese lloviendo en el zinc, así se escucha, dice que pasa todo el día y la noche, esto ocurre siempre, le gustaría saber qué pudiese hacer porque ya ha estado en tratamiento, que lo ha cumplido, pero que el problema continúa. Bueno, lo primero que debe hacer es volver a chequearse otra vez, ir a una consulta con un especialista, volver a chequearse.
y ver cuál es la causa, porque generalmente cuando hay este tipo de sonido es un tinnito. Los tinnitos o zumbido o acúfeno, que esa es la definición normal, pueden ser de tono grave y de tonos agudos. Cuando son de tonos agudos es producido por un daño nervioso, y cuando son de tonos graves es producido por procesos inflamatorios, y los procesos inflamatorios generalmente se corrigen y se curan. Puede ser que la causa no se haya encontrado y no se haya tratado adecuadamente, y por eso el problema ha persistido durante un tiempo prolongado. Sí, también nos consultan una persona de que igual dice que siente que pierde la audición en uno de los oídos y después regresa. Entonces, esto pudiese pasar. ¿Cómo se llama este padecimiento en el cual en un momento estás escuchando bien, pero al siguiente ya no? Bueno, también aquí hay que encontrar la causa. Debe revisarse el oído y ver por qué pasa esto. Un signo de atención en este caso que llamativo es que la audición mejora y regresa para atrás. Entonces hay que ver qué es lo que pasa, y yo creo que esta persona está a tiempo de solucionar el problema, porque si en algún momento la audición le disminuye y no regresa más, va a estar en una situación peor en este caso. Hay que darle seguimiento entonces. Exacto, y buscar la causa, porque tiene que tener una causa para que esto suceda. Perfecto, doctor. ¿Cómo hacemos nosotros una vez que ya se establece, verdad, el diagnóstico? ¿Cuáles son estos exámenes que se realizan? Y obviamente en cuánto tiempo nosotros podemos saber si efectivamente esto puede ser reversible, si obviamente si se puede tratar. ¿Cómo hacemos para saber eso? Bueno, lo primero es que deben hacerse chequeos periódicos las personas mayores de 60 años, ya lo dijimos, sí. Y que las personas que tienen algún síntoma deben hacerse un chequeo. El chequeo es muy sencillo y muy práctico: ir a la consulta de un otorrino, hacer que el médico lo examine, ver si tiene algún obstáculo en el oído, si el oído está limpio, si tiene alguna lesión, si tiene la membrana timpánica bien, si no hay infección, si hay infección tratarla, y si no hay nada de esto y el síntoma es la pérdida auditiva solamente, hay que hacer audiometría y timpanometría, que son dos exámenes muy factibles, muy sencillos, que se hacen en otorrinos de rutina. Y esos exámenes, con esos dos exámenes, es un diagnóstico preliminar muy práctico y muy correcto para determinar cuál es la causa del problema. Cuando se determine cuál es la causa, se trabaja en ella y el paciente puede corregirla si no es una cosa irreversible o que tiene un daño mayúsculo. Y aunque sucediera esto, generalmente se le indica allí si tiene que usar un auxiliar auditivo, si tiene que hacer tratamiento médico, que hay tratamientos médicos, si tiene un vértigo, si tiene un tinnito, que el vértigo siempre tiene que quitarse. Y el tinnito depende de la pérdida auditiva, pero sí hay que hacer estos dos exámenes fundamentalmente y una valoración médica. Este tinnito que usted menciona a propósito de un comentario que tenemos aquí en WhatsApp, una persona que nos escribe de 32 años, dice que escucha un ruido fino, es como que si le rechinara el oído. ¿Es eso? Sí, eso es un tipo de tinnito. Hay varios tipos, silbido, chicharra, y eso generalmente es producido porque en el oído interno, en la célula ciliada, en el caracol, que es el órgano auditivo, allí hay un daño, y ese daño puede provocar el síntoma que es el tinnito, que es el zumbido en el oído que siente la persona. Generalmente el tinnito se ve en personas mayores, pero puede ser por exposición a ruido en personas jóvenes incluso, y se exacerba, o quiere decir que se empeora en personas que son diabéticos, se empeora mucho, y en personas que son hipertensos, sobre todo si esas dos condiciones no están bien tratadas, no están bien controladas. Y eso se ve bastante porque la hipertensión y la diabetes prácticamente en el mundo actual son una plaga. Así es, doctor. ¿De qué manera nosotros podemos, ya para finalizar, manejar este tema, verdad, con estos pacientes que tengamos así en nuestra casa, obviamente para poder cuidarlos, y obviamente nosotros como pacientes, cómo podemos tener un seguimiento para poder reducir un poquito esta afectación? Bueno, fundamentalmente llevar una vida lo más sano posible, hacer una dieta balanceada, hacer ejercicio físico, mantener la hipertensión y la diabetes bajo control, y no exposición a ruido, sobre todo exposición prolongada. El ruido siempre puede hacer daño. Hemos visto pacientes adolescentes, niños, en los cuales el ruido les ha hecho daño, y ese daño pudiera ser difícil de revertir. Y si son adultos mayores, más todavía. Entonces hay que llevarlos a la consulta, chequearlo, tratar de mejorar la calidad de vida. Si es necesario que usen un auxiliar auditivo, bien. Si no, hablar de frente, hablar pausado,
evitar ambientes ruidosos, la contaminación por ruido, evitarla en este tipo de pacientes y chequeos periódicos y control, y eso va a mejorar notablemente la calidad de vida. Su recomendación para nosotros quienes vamos en ese camino, ¿verdad?, hacia lo que es la tercera edad y por supuesto para evitar este tipo de afectaciones en nuestro oído. Bueno, mantener las enfermedades bajo control, las enfermedades crónicas, llevar una vida sana y evitar sobre todo la contaminación por ruidos, evitar eso, evitar los medicamentos que son tóxicos para los oídos, que muchas veces se usan para otras infecciones y que se sabe, el médico siempre tiene que saber que pueden provocar daños en el oído. Eso es lo fundamental, y hacerse el chequeo y la audiometría y la timpanometría periódicamente. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo, por esa información tan importante, ¿verdad? En pantalla, muchísimos me preguntaban acerca de dónde están ubicados y cómo podemos contactarlo. Allí en pantalla ahorita está el número telefónico de él para que pueda realizar una consulta y así poder solucionar su problema auditivo. Agradecemos su sintonía y todos esos mensajes que nos dejaron. Nosotros así nos separamos un instante, pero ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.